continuar entonces el tema de la introducción a la antibiótico-terapia empírica, ¿ya? El día de ayer les había mencionado algunos aspectos que son importantes recordar de sus conocimientos previos de bacteriología y una introducción pequeña a lo que van a ser los antibióticos que vamos a estudiar en este tiempo. Con fines didácticos yo voy a mostrar algunos slides, no hoy día, sino desde la próxima clase, en la que las bacterias las he agrupado en 4 grupos, en 4 categorías amplias. Las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas, todas ellas. Hay alguien que está con su micrófono abierto. Estas bacterias gram positivas negativas, solo las aeróbicas, las bacterias anaeróbicas gram positivas como gram negativas y las atípicas. Y de acuerdo a esto vamos a hablar del espectro de los antibióticos, ¿ya? También, junto a esta clasificación, voy a indicarles la actividad de los antibacterianos con 3 símbolos que me imagino que todos conocen, que son parte de la señalización horizontal en las calles, ¿no? Cuando vean esta imagen de SIGA, significa pues que el grupo, ese antimicrobiano o ese antibiótico, es efectivo contra ese grupo de bacterias. Precaución significa que no en todos los casos funciona. Y el stop o pare es que no tiene ninguna actividad. Entonces, esto con fines netamente pedagógicos, ¿no? Bien. Van a ver ustedes en el transcurso de sus estudios que existen fármacos recomendados para cierto tipo de bacterias. No es verdad en todos los países, no es verdad en todas las regiones. Sin embargo, de manera general, van a haber recomendaciones como estas, donde dicen, por ejemplo, contra bacterias gram positivas, cocos gram negativos y espiroquetas, son eficaces las penicilinas, los macróbidos, junto con la eritromicina, la tetraciclina y la cefalosporina de primera generación. Sin ser esto una lista exhaustiva, son los fármacos que principalmente se usan contra esto. Y así, como este ejemplo que les he puesto, van a encontrar muchos. Sin embargo, la selección de un fármaco va más allá de estas recomendaciones tan generales. Y de eso es lo que voy a hablar hoy. ¿Cómo seleccionar un antibiótico? ¿Verdad? Ustedes, dentro de lo que es la farmacoterapia razonada, han aprendido a usar las hojas AOMA. Esas hojas que nos permiten, de acuerdo a 4 criterios de la OMS, escoger el mejor grupo y dentro de ese mejor grupo el mejor fármaco. En lo que es la antibiótico terapia, pues vamos a seguir los principios de la farmacoterapia razonada, pero la selección del medicamento es un poco diferente. Cuando vamos a usar un antibiótico, hay que iniciarlo con un antibiótico apropiado. Y cuando hablamos de un antibiótico apropiado, estamos hablando de uno que está probado de ser susceptible para un patógeno que estamos sospechando que está presente. Y esto a veces hay que tomar decisiones en minutos. En algunos casos de infecciones severas, se dice que cuanto más tardes, más mortalidad del paciente, porque cada hora de retraso en iniciar una antibiótico terapia implica una elevación de un 8% de la mortalidad. Y esto es, pues, es una cifra alarmante, ¿verdad?
Cuando veamos en la práctica, todos ustedes van a hacer algunos ejercicios con infecciones comunes como la meningitis bacteriana, por ejemplo, aguda. Del diagnóstico al tratamiento, en algunos países no puedes pasar de media hora. Después de la media hora de que no hayas iniciado la terapia, las responsabilidades en términos de consecuencias o complicaciones de la enfermedad recaen sobre el médico. Entonces es fundamental entender este principio. ¿En qué momento se debe empezar? Pues eso va a depender del escenario clínico. Los cuadros clínicos agudos requieren terapia inmediata, ¿verdad? Idealmente, pues en algunos casos donde se sospecha un riesgo epidemiológico, hay que obtener cultivos, pues, muestras para cultivo y empezar el tema de manera empírica. Hay terapias que hay que hacer de manera urgente, sobre todo en pacientes que son neutropénicos, asplénicos o inmunodeprimidos. En los que están clínicamente estables, generalmente nos damos un tiempo para una evaluación. O sea que el momento va a depender de la severidad del cuadro infeccioso, el compromiso general que este produce, para que tomemos decisiones en cuándo va a ser el momento de iniciar. En los libros de infectología y de farmacología ustedes van a encontrar aproximaciones hacia el paciente infectado de varias formas. Por ejemplo, les he puesto este ejemplo del decálogo de la antibiótico terapia. Son 10 cosas que no deben olvidarse, según este autor, frente a un paciente infectado. Lo primero, ¿está indicado usar un antibiótico en este paciente? ¿Se han tomado las muestras apropiadas? ¿Qué organismos son los más probables? ¿Qué antibiótico debo escoger para este paciente? ¿Es adecuada la combinación de antibióticos? ¿Hay factores que debo tomar en cuenta del huésped? ¿Por qué vía voy a administrar? Generalmente esto determina el compromiso del paciente más la vía que hay que administrar, si lo vamos a hacer intrahospitalar o de manera ambulatoria, ¿no? ¿Y cuál es la dosis apropiada para este paciente? Y una vez que lleguen los resultados de los laboratorios, van a haber cambios. O esa terapia va a continuar hasta terminar el tratamiento. ¿Y cuál va a ser la duración del tratamiento? Pero vean, es una secuencia, digamos, de cosas que son fundamentales. Una universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha resumido todo ese problemita en las 5 Ds de la antibiótico terapia. Quiero aclarar que llamamos antibiótico terapia empírica a este tratamiento con antibióticos que hacemos ante la no identificación laboratorial del germen que está causando la infección. Lo hacemos bajo supuestos y empezamos de manera empírica el tratamiento. La mayor parte de las infecciones en nuestro país se tratan de manera empírica. En algunos pacientes donde hay recurrencias o la gravedad indica que hay que tomar medidas por el riesgo epidemiológico, entonces sí estamos obligados a tomar muestras y demostrar a la bacteria. Pero la mayor parte lo hacemos de manera empírica. Entonces la Universidad de Stanford propone un acercamiento de las 5 Ds. Debemos escoger el fármaco correcto. Esto a través de un escalamiento que ahora vamos a hablar. Debemos usar la dosis correcta, la mejor vía de administración. Luego hay que hacer el desescalamiento, que también lo voy a explicar. Y hay que determinar la duración apropiada de la administración del antibiótico. Esto del
de la elección del antibiótico o el escalamiento se basa en 3 pilares, básicamente. Ese primer paso de seleccionar el antibiótico apropiado o escalamiento significa buscar el espectro más apropiado del antibiótico que cubra esas bacterias posiblemente implicadas. ¿En qué me voy a basar? Primero en la clínica, en los datos epidemiológicos y en lo microbiológico. ¿Qué significa la parte clínica? Significa que yo debo encontrar en el paciente un umbral clínico mínimo para formular un diagnóstico. Tengo que decir, ese paciente tiene una infección en tal órgano, en tal sistema, en tal tejido. Para esto tengo que tener una semiología compatible con una infección bacteriana. Los casos más complicados en los que cursa el paciente con infección y no hace fiebre, pues estos son motivo de problema clínico siempre para todos. Hay pacientes ancianos que llegan en un shock séptico y no tienen fiebre. Y uno llega a ese diagnóstico con otro tipo de parámetros clínicos. Pero la mayor parte de los pacientes con infección, a excepción de algunos en los extremos de la vida, pues van a cursar siempre con fiebre. Y en los casos un poco complicados que cursan con fiebre, que no tengan signos de focalización, que no te dé señales ningún órgano de que la infección está allá. Entonces, a eso se llama fiebre de origen desconocido. Y pues tiene un protocolo propio, un protocolo que seguir. Hay que descartar una serie, hay que sacarse todo lo que salga del paciente facultivo, ¿no? Y hay que sacar además algunos líquidos para cultivar. Pero por suerte la mayor parte de los pacientes cursan con fiebre y síntomas y signos de focalización. Esto de focalización significa pues que la infección va a comenzar a dar señales en el aparato respiratorio, en el tubo digestivo, en el sistema nervioso central, en la vía respiratoria alta. En algún lugar va a empezar el paciente a manifestar molestias. Esto debido al proceso infeccioso que lleva inflamación, dolor y todo lo demás. Entonces tenemos que formular pues un diagnóstico clínico. Tenemos que decir, esto es una neumonía adquirida en la comunidad, ¿verdad? ¿Con qué criterios? Pues la fiebre y la sintomatología focalizada en los campos pulmonares. Dependiendo de la severidad del cuadro y del conocimiento que tengas sobre la enfermedad, pues vas a tener que obtener muestras para el examen y determinar si hay la necesidad de un tratamiento clínico, ¿verdad? Entonces, el primer pilar para seleccionar un antibiótico es que tengas un diagnóstico de infección. Ese es el pilar clínico. El pilar epidemiológico tiene que ver con los datos clínicos de sitios de infección por bacterias que generalmente están infectando esas áreas. Entonces existen cuadros como este, en algo relacionados con el bioma que hemos hablado ayer. Es la presencia de bacterias en ciertas regiones del cuerpo que también se asocia con esto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un paciente con meningitis de acuerdo a la edad, vamos a sospechar de algunas bacterias. Esto van a ir ustedes estudiando en la práctica, van a ver infecciones del sistema nervioso central, vamos a ver problemas en la vía aérea superior, en los pulmones, en el tubo digestivo, en la vía urinaria. Pues las bacterias implicadas en cada uno de estos son conocidas en todas partes del mundo y son las que más comúnmente están presentes. Entonces, basados en estos datos epidemiológicos, estadísticos, es que nosotros podemos suponer qué bacterias están presentes. Con esto tendríamos una idea del espectro que tenemos que cubrir.
Y el pilar bacteriológico, pues está primero relacionado con la posibilidad de identificar. Habría que identificar, lo ideal es identificar siempre la bacteria, pero no siempre las condiciones clínicas nos permiten. O a veces es innecesario y generalmente la bacteria implicada es la misma. Por ejemplo, en las faringomidalitis. El estreptococo beta hemolítico es el que generalmente ocasiona este problema y nunca hacemos un cultivo previo al tratamiento, ¿verdad? El pilar microbiológico, sobre todo, nos tiene que dar las bases de susceptibilidad del microorganismo. Esto significa que los reportes, el conocimiento médico regional nos habla, ¿no? Los pediatras generalmente se pasan la voz ellos. Dicen, estoy teniendo unos cuadros respiratorios por hemófilos. Y te cuento que este hemófilo es tan resistente a esto. Entonces van a ver ustedes, los pediatras generalmente cambian sus estrategias terapéuticas de año a año o diferentes años, en los que utilizan un antibiótico asociado a otro o solo un antibiótico porque van viéndose la susceptibilidad de la bacteria. Y esto es un conocimiento pues que o se lo adquiere con el diálogo entre colegas en presentaciones o literatura médica generada en cada región. Pero lo que hay que hacer es tener una idea clara de que si esas bacterias son las probablemente la etiología del cuadro, ¿qué conozco, qué sabemos de la susceptibilidad para seleccionar el antibiótico? Entonces, con esto hacemos el escalamiento. El escalamiento significa cuántos antibióticos voy a necesitar para cubrir el espectro posible de bacterias implicadas. A veces es uno, algunas veces son dos, y dependiendo de las características de susceptibilidad, en algunas infecciones usamos hasta 3 o más antibióticos. Y esto ustedes ya han hecho prácticas, por ejemplo, con el Helicobacter pylori. Es una infección, perfecto, sabemos que es una infección por gram negativo. Podríamos pensar que esta bacteria podría ceder a un solo antibiótico, pero sabemos que no es así. La misma localización de la bacteria y su susceptibilidad o la posibilidad de hacer resistencia son tan altas que nos obliga a usar mínimamente 2 antibióticos y en el mejor de los casos hasta 4. Bien, entonces esa es la forma en que la D funciona, ¿verdad? El pilar epidemiológico, el sitio de infección y generalmente qué patógeno es el probable. Y en el pilar microbiológico, pues la probabilidad de susceptibilidad o resistencia. Algunos aspectos importantes a considerar en esto, y van a ver ustedes que esto tomamos en cuenta en algunas enfermedades, sobre todo respiratorias, es qué antecedente tiene el paciente de exposición a antibióticos. Si ha habido ya un uso de antibióticos en un lapso de más de 30 días, la probabilidad de resistencia es alta. Si hay una colonización conocida de bacterias en esa persona, la colonización significa presencia de bacterias sin que produzcan problemas. No hay infección, pero hay gran cantidad de bacterias en ciertas regiones del cuerpo, más allá de lo que se espera normalmente que existan. La exposición a servicios médicos es otro aspecto que debe tomarse en cuenta, porque el hecho de ir a un hospital y estar en contacto con servicios médicos, la probabilidad de contagiarse con bacterias resistentes también es alta. Pues y los patrones locales de resistencia a antibióticos que ya les he mencionado. Hay algunos factores que influencian la selección de la gente o de su dosis, que son dependientes sobre todo del huésped. La edad, esto ustedes han visto en la individualización de la farmacoterapia, ¿verdad? En la que tomamos en cuenta algunos aspectos fisiológicos, como la edad, el embarazo puerperio,
la función hepática y renal que determinan pues el metabolismo y la excreción de los fármacos. El momento en que estamos iniciando la antibiótico terapia. Muchas veces el inicio rápido y inmediato, casi inmediatamente se presenta el cuadro, hace que usemos antibióticos en menos cantidad y por menos tiempo, porque estamos rápidamente deteniendo la infección. Pero cuando llegan pacientes ya con complicaciones sépticas, evolución de días en las que no ha habido intervención farmacológica, entonces normalmente pues la selección de fármacos es diferente. El sitio de infección también determina el uso de antibióticos. Pues, teóricamente podríamos decir que si las bacterias son sensibles a algún antibiótico, pero por la localización tenemos que seleccionar cosas diferentes, porque no todos los fármacos, por ejemplo, penetran al sistema nervioso central. No todos los fármacos entran al ojo, ni a la próstata, ni a las articulaciones. Así el agente etiológico conocido sea sensible a algún antibiótico y ese no entra al líquido sinovial, tenemos que buscar otro que sí lo haga. La vía de administración también es fundamental, les va a cambiar. Y también, ya les he explicado ayer que los antibióticos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Y en algunos pacientes inmunodeprimidos, pues tenemos que buscar el efecto bactericida y olvidarnos del bacteriostático, ¿verdad? Porque el bacteriostático implica que el paciente tiene que tener un sistema inmunológico capaz de deshacerse de la bacteria. También hay que tomar en cuenta las alergias. Esto vamos a ver de aquí a 2 semanas cuando nos reencontremos, cuando hablemos de los beta-lactámicos y las probabilidades que tienen estos de producir fenómenos alérgicos de variado tipo. Y es incrementado cuando hay una función renal inestable. O sea, son factores que, además de lo que hemos hablado, deben considerarse. No solo es dónde está ubicada la infección, qué bacterias y qué susceptibilidad conozco, sino todos estos otros factores que van a influir. Los dependientes de los microorganismos que podrían afectar tu decisión, pues si pueden hacer una tinción de gramo inmediata de algún líquido donde se supone que está la infección, es ideal. Esto te va a dar una mejor visión de lo que predomina en la infección y puedas usar un antibiótico que ataque o sean gram negativos o gram positivos. Hemos hablado ya de los patrones de sensibilidad, si hay cultivos, antibiograma. Esto en el futuro, ¿qué va a ocasionar? Algunas veces hacemos tratamientos con 2 o 3 antibióticos cubriéndonos posibilidades. Decimos esto, voy a dar, por ejemplo, una cefalosporina de 3ª generación, pensando en que existe un neumococo, pero si el neumococo es resistente, tengo que cubrirme, porque si estoy pensando que la cefalosporina me va a cubrir todo el problema, y ese neumococo es resistente a la cefalosporina, mi paciente va a morir, pues. Entonces, ante la probabilidad de una resistencia, voy a asociar la vancomicina, por ejemplo, hasta que lleguen los resultados. Y si es un tipo viejo, además, es posible que tenga la listeria monocitogenes como agente etiológico. Entonces voy a tener que asociar incluso la ampicilina. Cuando llegan los resultados del antibiograma, yo lo que tengo que pensar es en quitar lo que ya no sirve. Si me dicen es producido por el neumococo y es sensible a la ceftriaxona, que es el antibiótico de la cefalosporina de 3ª generación, entonces voy a tener que quitarle al paciente la vancomicina y la ampicilina. A eso llamamos desescalamiento. Significa quitar los antibióticos que
pusiste para un espectro posible, cuando tengas ya la etiología real, entonces quitas lo que no te va a ser útil. Y en ellos nos hablan pues de la concentración mínima inhibitoria, la concentración bactericida mínima, etcétera, que son criterios que luego los voy a explicar. La ruta de administración es fundamental también tomarla en cuenta. La vía oral generalmente lo hacemos pues a los casos ambulatorios. La mayor parte de las infecciones que manejamos diariamente son por vía oral. Pero en pacientes graves, en los que existe un compromiso ya sistémico por la consecuencia de la infección, necesitamos hacerlo por vía intravenosa y generalmente manejamos estos intrahospitalarmente. Los hospitales tienen sus propias políticas para manejar pacientes con infecciones, dependiendo del tipo de infección, obviamente, ¿verdad? Y la ruta de administración también va a depender de dónde está la infección. Lo que nos interesa es lograr una concentración del fármaco en el sitio de la infección. Esto a veces lo hacemos de manera local, de manera a distancia, por vía parenteral. Eso va a depender, pues, de dónde está la infección, ¿verdad? El tipo de terapia va a depender, obviamente, de varios otros aspectos de interacción y función renal, hepática, etcétera, que van a determinar la vía de administración del fármaco. Normalmente se tiene que existir, tenemos que hacer un seguimiento de la antibiótico terapia. En cuanto a esto, ha habido muchos cambios. El año pasado, a fines del año pasado, ha habido un Congreso Mundial de Infectología en Colombia, donde se han cuestionado muchas cosas que han sido más tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de tratamiento y por qué se espera, por cuánto tiempo hay que esperar el efecto y todo aquello. Normalmente, después de las 72 horas de una infección bacteriana de las que vamos a hablar, debería responder a las 72 horas y el paciente estar afebril, o por lo menos en una análisis clara de su cuadro o su curva térmica. Debería estar disminuyendo la fiebre porque de otra forma estaríamos sospechando un fracaso terapéutico. Y allá es donde hay que hacer un stop, a veces, y hay que hacer un bucle de diagnóstico y tratamiento, un replanteo. Lo que hemos aislado es realmente el agente etiológico, o lo que he pensado que tenía este paciente era el agente. Hay alguna sobreinfección. El antibiótico es el apropiado. Haber logrado la concentración adecuada, pues son preguntas fundamentales, ¿verdad? Ahora, la fuente del cuadro es dónde está el foco infeccioso y he logrado controlarlo. Son aspectos que van a determinar, obviamente, tu nuevo paso después de un tiempo que te has dado prudencial. Hay que utilizar el tiempo más corto probable para tratar infecciones identificadas, ¿verdad? Y lo que les decía, un mínimo 72 horas hasta que el paciente esté afebril. Después de las 72 horas ya nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Esto implica de que el cuadro está complicándose con algunos aspectos que luego les voy a mencionar, que son causa del fracaso terapéutico, independiente de que si has escogido bien o mal el antibiótico. Si lo has hecho bien, igual puede presentarse esto, ¿no? Y hay algunas enfermedades infecciosas que la terapia es más prolongada, que les voy a mostrar en un cuadro ahora. Vean ustedes, la mayor parte de las enfermedades infecciosas, esto es lo que se ha discutido mucho en Colombia, de acuerdo a lo que he leído. Yo no he ido a ese Congreso Mundial, pero el 7
el 7, 14, 28, 21, todos son múltiples de 7 aquí. Parece ser un número cabalístico de los infectólogos y ellos mismos se lo han cuestionado. ¿De dónde sale el 7? No tienen idea, ni ellos saben explicarse, ¿no? Entonces han decidido romper este número en sus tratamientos. Y lo que sí han llegado a la conclusión es de que las 72 horas de espera para que el paciente esté febril va a seguir siendo un parámetro. Pero de ahí a que sean 7, 14, 21, 28 días, eso va a ser dependiendo del cuadro clínico y por lo general 3 días después de estar febril, tú puedes suspender el tratamiento. Si el paciente está febril, empieza el cuadro y en un día lo tienes febril, 3 días más o 4 días y se acabó. No es que tienes que llegar a los 7 días obligadamente. Vean, hay una serie de recomendaciones, por lo general en días que son máximo pues 2 semanas, y en cuadros muy especiales, de cuadros neumonías, por ejemplo, intrahospitalares por gram negativos, ¿no? 21 días, 28 días en el caso de algunas endocarditis de válvula nativa. Las osteomelitis en fase aguda hasta 42 días de tratamiento. Pues eso es por la localización de la infección, lo difícil que es llegar con el antibiótico a la región. Tiene que ver con varios aspectos de los que les he mencionado, el escoger o el usar un tiempo de tratamiento. En los inmunosuprimidos, uno de los problemas es las infecciones oportunistas. Hay pacientes que con cualquier aspecto de inmunosupresión hacen infecciones por bacterias que normalmente son saprófitas en nosotros. Y en esto es que uno debe estar atento, porque esos patógenos generalmente asociados a algún órgano o sistema, pues ya no son los mismos. Hay que tomar en cuenta que hay otras bacterias que entran en el campo de la infección. Pacientes con VIH o SIDA, los pacientes que han sido trasplantados, los que reciben quimioterapia, tratamiento con glucocorticoides prolongados, ¿no? Estos individuos pues requieren generalmente tratamientos empíricos de amplio espectro. O sea, esto también va a cambiar nuestra selección y hay que tener en cuenta que no son las bacterias las mismas en esta gente. El embarazo y el paciente postparto es otro tema que también hemos mencionado y lo han estudiado con el doctor Peralta en la individualización. Y han visto ustedes que hay una clasificación que propone la OMS sobre los antibióticos del embarazo, un tipo A, B, C, D. Pues no hay ningún antibiótico que sea clase A. Es decir, que esté demostrado que no produce problemas en el feto durante el embarazo. Las que más utilizamos, generalmente van a ver ustedes, los ginecólogos usan cuando hay infecciones en una mujer embarazada, las penicilinas y las cefalosporinas, que son clase B, pero son las que menos problemas ocasionan. Las tetraciclinas y las fluoquinolonas están totalmente contraindicadas. Las sulfonamidas y los aminoglucósidos no deben usarse si hay otros agentes alternativos, pero si no hay, pues hay que ver riesgo-beneficio de acuerdo al problema que tiene la madre. Y muchos de estos antibióticos se eliminan por la leche materna, entonces hay que tener mucho cuidado, la precaución de producir problemas en el feto a través de una leche que lleva estos antibióticos. En algunos casos ya han visto ustedes que usamos más de un antibiótico.
Les he mencionado, ustedes han hecho prácticas seguramente sobre las infecciones por Helicobacter pylori, en las que usamos varios antibióticos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Pues hay diferentes motivos para esto. Normalmente puede estar orientado a un espectro más amplio. Cuando hay más de un microorganismo, muchas veces hay que cubrir esto con más de un antibiótico. Las terapias iniciales a ciegas, cuando el paciente está seriamente enfermo, no tenemos ninguna identificación de la bacteria y hacemos terapia o con antibióticos de amplio espectro o combinación de antibióticos. Les he mencionado, por ejemplo, que en una persona anciana con meningitis bacteriana aguda, mínimamente una terapia inicial empírica va a tener 3 antibióticos. ¿Verdad? Entonces, imagínense. O para prevenir la aparición de resistencia. En esto, el ejemplo de Helicobacter pylori. En la tuberculosis pasa lo mismo. Y son tratamientos que van, no se hace desescalamiento en esto, es tratamiento hasta terminar. Cuando hablen con el doctor Carmen Montes sobre tuberculosis, van a ver que son terapias combinadas que se hacen hasta por 1 año o más. Entonces, estos son los propósitos de combinar los antibióticos. Obviamente que pueden, el uso inapropiado de las combinaciones tiene sus consecuencias. Pueden ocurrir antagonismos, por ejemplo, entre los agentes usados. Esto significa que un antibiótico va a impedir la acción del otro. Esto ha sucedido cuando se usaba la penicilina y aparecieron unas neumonías que no respondían a la penicilina, entonces algunos médicos asociaron a las tetraciclinas. Y la combinación de ambos, pues, daba un fracaso terapéutico absoluto. Uno inhibía al otro, hacía un antagonismo. Puede haber un incremento de efectos adversos. Aumenta el costo y no estás mejorando nada. Y el paciente puede hasta fallecer con todo este problema de un antagonismo o efectos adversos. Imagínate además lo de Expo. Habían médicos que hace unos años prescribían, pero 10 antibióticos juntos a un paciente. Eran tiros de escopeta irracionales. Las farmacias se peleaban por esas recetas porque era una venta de miles de bolivianos que a ellos les favorecía, pero yo digo, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cuánto daño económico y biológico se está haciendo con eso? O sea, la combinación tiene que ser muy racional. Y solo se va a justificar en pacientes que tengan pues, problemas graves, ¿no? Gérmenes no identificados, sensibilidad cambiante del patógeno, que hayas empezado un tratamiento a un paciente ya con compromiso cardiovascular en un shock séptico, ¿no? Tienes que usar pues combinaciones, ¿verdad? Pero combinaciones racionales, combinaciones que sean favorables al paciente. Hay un tratamiento que llamamos de apoyo en todas las infecciones. Y una parte de esta, pues, es el sistema cardiovascular, la oxigenación y el equilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Al paciente tenemos que mantenerlo con un sistema cardiovascular en homeostasis, es decir, mantener una presión arterial, una perfusión, un grado de saturación de oxígeno adecuado y líquidos y electrolitos normales. Las infecciones ocasionan todo un conflicto sistémico. La fiebre, pues, se la puede tratar y en los hospitales hay un protocolo de manejo del paciente febril. Si es en la casa, pues hay que usar los mismos métodos físicos primero, quitar las cubiertas de la cama,
aplicar paños y finalmente farmacológicamente, ¿no? Esto para evitar complicaciones, problemas de lesiones en el sistema nervioso central, a veces por la fiebre muy alta, especialmente en niños que pueden convulsionar, o en pacientes con insuficiencia cardíaca y o respiratoria que puedan empeorar por este problema circulatorio. Y han visto con el doctor Peralta, creo, el tema de AINES. Ustedes saben qué medicamentos, pero no son antibióticos, qué medicamentos dentro de este grupo sirven para el dolor, para la fiebre y para el proceso inflamatorio. Tres cosas que podrían ser en conjunto manejadas con algunos fármacos, otros solo usamos no el antiinflamatorio, sino la analgesia y el antipirético, como es el paracetamol, y etc. Eso es, seguramente han hablado de esto. Las técnicas de aislamiento en algunos casos son necesarias aplicar. En algunas enfermedades que son potencialmente contagiosas, como algunas meningitis, que pueden volverse en epidemia, ¿no? Una meningitis por meningococo, se transmite por las gotitas de flujo y pueden contaminar enfermeras, médicos, familiares y fácilmente se arma una epidemia por esta bacteria. Entonces, normalmente los pacientes son, cuando hay diagnóstico de meningitis, hospitalizados con técnicas de aislamiento, hasta que se tengan los resultados laboratoriales y si esto indica que había riesgo, se hace tratamiento a la gente que ha estado expuesta. Lo que hay que tratar son infecciones, no colonizaciones. Esto es importante. En algunas mujeres, cuando se les hace en estudios de orina, aparecen reportes de abundantes bacterias, pero la paciente no tiene sintomatología de infección urinaria. Y hay médicos que les meten antibióticos. Pues no se tratan las colonizaciones. Mientras no haya molestias en esa persona, no tienes por qué tratarla. Durante el embarazo, si una mujer embarazada tiene una colonización en la vía urinaria, sí se debe tratar. Esto preveyendo que va a ir a un parto y en ese parto va a haber contaminación, va a haber emisión de orina y esas bacterias podrían infectar al recién nacido y producir problemas. Pero normalmente las colonizaciones no se tratan. ¿Habría que realizar cultivos? Sí, idealmente, pero no se hace, ¿no? La mayor parte de las cosas. La primera dosis debería hacerse lo más antes posible. Les he explicado que por cada hora que pase, 8% más de mortalidad probable en el paciente. Y hay que evaluar diariamente. Especialmente el tiempo crucial, ¿no? De 48 a 72 horas que debemos tener la expectativa de que si es una infección y ha estado el antibiótico apropiado, el paciente empiece a disminuir su fiebre o desaparecer completamente la fiebre. Y hay que discontinuar de manera adecuada pues, el antibiótico en tiempo preciso. Para que ustedes sepan cómo se manejan los antibióticos, pues es necesario que sepan cómo actúan, cómo se produce la resistencia, tienen que saber su farmacodinámica, su farmacocinética, sus efectos adversos, ¿verdad? Y una evidencia clínica que te diga sobre sus beneficios. Esto es lo que vamos a pretender enseñarles en el transcurso de este tema de la antibiótico-terapia, que lo vamos a dictar entre todos. Los diferentes tipos de los antibióticos en un paciente pues son 4. Podemos usar los antibióticos de manera profiláctica. Esto significa para prevenir una infección. Aquí el paciente no ha tenido contacto con el agente etiológico.
Y lo hacemos, por ejemplo, en cirugías de manera profiláctica, ¿no? Preventiva es cuando el paciente está con la bacteria, pero no tiene el cuadro infeccioso. Entonces lo hacemos de manera preventiva. Esto, por ejemplo, un médico que ha atendido a un paciente con meningitis y es meningocócica. Seguramente en el transcurso de la conversación y demás con el paciente o los familiares, él también ya tiene el meningococo en la garganta. Entonces, no estamos haciendo profilaxis, estamos en prevención, estamos abortando una infección, que si no lo hacemos dándole un tratamiento, tomando un tratamiento y dando a las enfermeras y todos los contactos de ese paciente, lo que vamos a tener es una infección, pues abortamos la infección en curso. La antibiótico terapia empírica es pues la que estamos ahora tratando de aprender. Es proveer un control inicial de la infección en base a tres pilares: clínico, epidemiológico y microbiológico, con una suposición etiológica y de comportamiento de esas bacterias. Empezamos un tratamiento. Y el definitivo, pues, es el tratamiento en el que tenemos los resultados. Se han identificado los patógenos, sabemos cuán susceptibles a ciertos antibióticos y usamos el adecuado para erradicarlo, ¿no? El objetivo en todas estas enfermedades es erradicar a la bacteria que está ocasionando el problema. Este dato es alarmante. El uso inapropiado de los antibióticos. Casi el 50% de los antibióticos son usados de manera inapropiada. Con esto del coronavirus, hemos visto las demostraciones más alarmantes de una mala formación en el uso de antibióticos. Médicos que prescriben 4 o 5 antibióticos, 3 corticoides. Pero hoy es alarmante y estamos peleando contra un virus. O sea, detrás de qué están, no sé. Se puede hacer, suponiendo que puede haber una sobreinfección pulmonar y demás, cubrir un poco este aspecto, pero y una irracionalidad absoluta. Es ausencia de infección, ¿no? No hay una infección con bacterias, sin embargo, le están metiendo 4 o 5 antibióticos, pero totalmente potentes, antibióticos que se usan en casos extremos en los que no hay otro antibiótico como el imipenem, meropenem, etcétera, que son antibióticos, pero más de mayor espectro antibacteriano. Y el paciente tiene una infección viral. O está tratando colonizaciones cuando no hay necesidad de hacerlo. O están indicando por una profilaxis, supuestamente, ¿no? Le duele su garganta, está resfriado, pues antibióticos se te pueden infectar. Ándale. Y finalmente, el uso inapropiado de los antibióticos se hace cuando se viola una o más de las Ds, de esas 5 Ds de la antibiótico terapia empírica. De ahí que es importante conocer, pues, las 5 Ds, saber que tienes que encontrar fármaco, la dosis, la vía de administración, el desescalamiento y la duración apropiada del antibiótico. Ese uso inapropiado va a tener efectos en el paciente. Las reacciones adversas, eso es lo que hemos visto. Pacientes que han estado enfermos con COVID y les han dado este tipo de tratamientos, acaban haciendo unas infecciones micóticas en el pulmón, pero tremendas. Esto es la consecuencia del uso de antibióticos de amplio espectro que destruyen toda la flora. Los corticoides que predisponen mucho más aún este problema. Y las reacciones, pues, adversas de esto son tremendas. La toxicidad misma que se produce, las sobreinfecciones,
la resistencia de algunas bacterias al antibiótico que estás usando de manera incorrecta, pues, y la mortalidad que sube. Y el costo excesivo, porque esos pacientes acaban hospitalizados, hay que manejar las complicaciones, permanencia prolongada en los hospitales, los costos y obviamente la resistencia. Normalmente los antibióticos tienen reacciones adversas y están ligadas pues a una serie de órganos donde vamos a ir viendo, van a ver ustedes que el daño auditivo, ocular, sobreinfecciones, erupciones cutáneas, reacciones alérgicas sistémicas, puede haber daño renal, efectos gastrointestinales, alteraciones en la médula ósea y las superinfecciones a nivel urinario. Es decir, los antibióticos no están exentos de reacciones alérgicas, digo, de reacciones adversas. Y el mal uso, pues, esto multiplica esta probabilidad. Las causas comunes para que haya fracaso de una terapia antimicrobiana van a depender, por ejemplo, del huésped. Hemos hablado ya de aquello de las defensas disminuidas. Algunas veces no percibimos que hay pus y que esa pus, un absceso que no ha drenado, pues es un foco que te va a producir un fracaso terapéutico. No se olviden que cuando hay absceso hay que drenar. Absceso drenado, absceso curado. Y ahí acaba el proceso infeccioso. No había necesidad de duplicar o triplicar la cantidad de medicamentos o dosis para tratar de vencer esto. O sea que cuando un fracaso terapéutico existe, hay que ver si el paciente no tiene inmunosupresión y hay oportunistas que están produciendo otro tipo de infección, si no hay pus drenada, si hay algún cuerpo extraño retenido o infectado, o hay necrosis de algún tejido que está secuestrado y está produciendo un problema, pues, obviamente, de infección, sobreinfección ahí, por el mismo proceso de la muerte del tejido. Y algunas veces el ciclo de la infección explica el fracaso de la terapia. Estás usando un antibiótico que no llega al sitio de infección. Relacionado al fármaco, has escogido el fármaco, la dosis, la vía inadecuadas o inapropiadas, o hay mala absorción para que el fármaco entre y produzca una biodisponibilidad adecuada, o hay una excreción o inactivación acelerada, o pobre penetración, pues. Y esos órganos que hemos mencionado que no son fáciles, donde no todos los antibióticos llegan. Y del patógeno que haya desarrollado resistencia al fármaco, que hayan sobreinfecciones, un ciclo de vida complejo del microorganismo, o una doble infección desde el inicio. Algunas veces detectamos la bacteria principal, o se ha detectado solo uno y no el otro, la otra bacteria que está produciendo la infección junto con la otra. Bien, ahora, algunos términos farmacocinéticos y farmacodinámicos que usamos para describir la actividad de los antibióticos, ¿no? Es importante que ustedes conozcan a qué nos referimos cuando hablamos de espectro de actividad, por ejemplo. Esto es, ¿qué cobertura tiene en su acción un antibiótico contra algunos microorganismos? Por ejemplo, la vancomicina tiene un espectro contra casi todos los gram negativos y positivos, excepto los enterococos. O sea, este es un antibiótico de amplio espectro, ¿no es cierto? Hemos hablado de que podemos combinar antibióticos para algunos aspectos que nos interesan.
Por ejemplo, buscamos un mayor espectro de actividad. Esto en el caso de la meningitis, por ejemplo, que les he mencionado. Voy a usar ceftriaxona, más vancomicina, más ampicilina. Pues. Estoy ampliando el espectro de actividad cubriendo las probabilidades. O para prevenir la aparición de resistencia, también lo he mencionado. El Helicobacter pylori, la tuberculosis, etc. Más efectividad antibacteriana en algunas circunstancias. Los posibles efectos de estas combinaciones son sinergia, indiferencia y antagonismo. La indiferencia no la voy a mencionar porque significa que cada quien hace su trabajo y no se interfiere. Pero el antagonismo es uno de los posibles problemas. Al combinar dos antibióticos debemos estar seguros de que no va a haber antagonismo. Es decir, que uno de los antibióticos va a antagonizar la actividad del otro. Y les he hablado de esta probabilidad de usar tetraciclina con penicilina, por ejemplo, dos fármacos que tienen actividades diferentes, pero juntas se anulan sus acciones. La sinergia es cuando dos antibióticos que normalmente no tienen un efecto esperado, juntos hacen maravillas. Por ejemplo, la ampicilina, este es un ejemplo típico, no tiene nada que ver con los enterococos. Los puede inhibir, pero no los mata. Los aminoglucósidos ni siquiera los inhiben ni los matan. Pero cuando las das juntos, se vuelven bactericidas. Juntas matan al enterococo. ¿No? Ahí hay un mecanismo implicado, se piensa que la penicilina pues, permite el ingreso del aminoglucósido dentro de la bacteria y este aminoglucósido pues, actúa sobre el ribosoma y acaba matando a la bacteria. Entonces, estos son posibles efectos sumatorios. Hemos hablado ya sin decir a qué se refieren, de algunos términos que usamos para interpretar los resultados de susceptibilidad del antibiótico. Uno de ellos es la concentración inhibitoria mínima. Esto se refiere a una concentración, la concentración más baja en la que sigue habiendo el efecto antimicrobiano. Es decir, va a seguir inhibiendo el crecimiento de la bacteria. Esto se hace normalmente en laboratorios, los bioquímicos hacen sus cultivos y cosas y nos avisan en 24 o 48 horas cuál es la capacidad, ¿no?, de un antibiótico de inhibir el crecimiento de una cepa de bacterias. La concentración bactericida mínima es pues esto se refiere a los antibióticos bactericidas y estos a los bacteriostáticos. La concentración bactericida es la concentración mínima para matar una bacteria. Es decir, es matar al 99.9 de las bacterias que están presentes en ese cultivo. Y la tolerancia, pues, describe una situación en la que un bactericida se comporta como bacteriostático. Significa que su concentración bactericida mínima es 16 veces más alta que su concentración inhibitoria mínima. Entonces, son términos que vamos a utilizarlos, ¿no? Vamos a ir viendo concentraciones inhibitorias mínimas de algunos fármacos en algunas cosas. Inhibir visiblemente el crecimiento, la dosis óptima se parece mucho a esto, es decir, una dosis óptima es aquella que va a inhibir el 90% del crecimiento. Y esto es lo que buscan las casas farmacéuticas cuando nos indican. La curva tiempo-concentración, pues siempre hemos estudiado en el tiempo la concentración y hay una línea en la que llamamos, por ejemplo, la concentración inhibitoria mínima, en la que los fármacos que están por debajo pues no producen efecto y los que están por arriba sí producen el efecto. Se habla de una actividad tiempo dependiente y una actividad concentración dependiente.
El hecho de matar bacterias, pues con una sustancia que introducimos desde el exterior, va a implicar tiempo de acción. Va a necesitar un tiempo, una concentración para matar a esa población. ¿Verdad? En algunos fármacos, cuanto mayor sea la concentración, más rápido va a matar las bacterias. Y a esto llamamos concentración dependiente. O sea, no interesa mucho cuánto tiempo va a estar, sino cuánta concentración podemos lograr para que mate a las bacterias. Por el otro lado, hay algunos antibióticos que es más importante el tiempo en que se va a mantener en ese nivel plasmático para acabar con las bacterias. A eso llamamos tiempo dependiente. Entonces, la concentración dependiente y las tiempo dependiente tienen diferentes conceptos farmacocinéticos. Los aminoglucósidos, por ejemplo, matan a las bacterias en una modalidad concentración dependiente. Estos antibióticos no los vamos a utilizar en horarios donde nos interese lograr una concentración plasmática estable. Lo que nos interesa es producir picos de concentración lo más altos posibles y seguros para acabar con las bacterias. Mientras que los beta-lactámicos matan a las bacterias en una modalidad tiempo dependiente. Significa que debemos dar una dosis del medicamento que nos logre concentrar el fármaco en un margen terapéutico por un tiempo determinado. Entonces, es el tiempo, la presencia en el tiempo y en una concentración del beta-lactámico que va a ir acabando con las bacterias. Son dos conceptos bien diferentes. El fármaco bactericida tiempo dependiente tiene que lograr una concentración plasmática por encima de la concentración inhibitoria. ¿Verdad? Si está por debajo, no hay efecto microbiano. A no ser que exista un efecto post-antibiótico. El efecto post-antibiótico le permite a un fármaco tener efecto aún cuando su concentración plasmática esté por debajo de la concentración inhibitoria mínima. ¿A qué se refiere esto del efecto post-antibiótico? Es cuando el tiempo que tardan las bacterias para volver a multiplicarse, para volver a crecer. A eso se llama el efecto post-antibiótico. Desaparece el antibiótico y al cuánto tiempo de que ya no hay el antibiótico en concentración adecuada, las bacterias vuelven a mostrar un desarrollo, a multiplicar. Esto permite, en algunos casos, especialmente en los de concentración dependiente, determinar intervalos de dosificación independientes de sus perfiles farmacocinéticos. Porque cuando es tiempo dependiente, como han aprendido ustedes en farmacocinética, pues tenemos que dar un fármaco en ciertos periodos de tiempo. ¿Para qué? Para que éste se concentre en 4.5 vidas medias y logre una concentración estable y tenga su efecto. Pero en fármacos en los que tenemos que producir picos, ¿cuándo vamos a producir el próximo pico? Uno de los parámetros para determinar ese periodo es justamente el efecto post-antibiótico. Fármacos que trabajan de esta manera, que requieren múltiples dosis, que trabajan tiempo dependiente, están los beta-lactámicos, ¿no? Están las penicilinas, cefalosporinas, los monobactámicos, carbapenémicos, ¿no? Vancomicina, etc. Estos requieren dosis múltiples para lograr una concentración plasmática estable. Los bactericidas tiempo dependiente con efecto prolongado normalmente necesitan
La concentración plasmática para un efecto bactericida es alto, mientras que el efecto bacteriostático puede producirse tanto en dosis por debajo de la concentración inhibitoria, dosis bajas, como también en dosis altas. Para el efecto bactericida se requieren, por lo general, dosis altas. Esto es lo que les decía, el efecto bactericida muy altas. Los efectos bacteriostáticos, pues concentraciones tanto altas como bajas. Hay un efecto postantibiótico prolongado, ¿no? ¿Qué fármacos trabajan así? Por ejemplo, eritromicina, claritromicina, clindamicina, etcétera. Todos estos que dependen del área debajo de la curva de la biodisponibilidad. Mayor dosis, mayor efecto. Los que tienen efecto concentración dependiente, significa que por encima de esta concentración inhibitoria mínima, los picos que logremos plasmáticos van a ser los que van a producir el efecto antibacteriano. Esa concentración, por encima de esta concentración inhibitoria mínima, van a tener el efecto bactericida arriba, ¿no? Y va a haber un efecto postantibiótico, obviamente, aquí abajo, ¿no? Va a haber un efecto antimicrobiano, aun cuando la concentración sea por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Esto se los llama bactericidas dependientes de la concentración con un efecto postantibiótico prolongado. Y dentro de este grupo, pues están, vean, una dosis por día. Normalmente requieren los aminoglucósidos como la gentamicina, las fluoquinolonas, algunos macrólidos, como la citromicina, la teritromicina, hay metronidazol, etc. Y esto que van a ver con el doctor Carlos Montes, la rifampicina, que tiene un comportamiento también muy especial, de un movimiento dependiente de gradientes de concentración en las que a la micobacteria, como la tuberculosa, pues la simple dosis de rifampicina, la concentración plasmática y una gradiente de concentración hacen que entre al fármaco. Y allá se produce el efecto, pero ese es un comportamiento farmacocinético de grupos especiales de fármacos. Bien, entonces, con esto yo habría terminado lo que es la parte introductoria a la farmacoterapia empírica. Y aquí tengo un mensaje para ustedes que en letra médica no creo que se entienda, pero así sí lo van a entender. Nos vamos a ver después de una semana. Les deseo a todos ustedes feliz semana médica y nos vemos un martes en la subsiguiente semana. Que estén bien y hasta luego, chicos. Felicidades, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias, doctora. Hasta luego, que estén bien, chicos.